El peor sermón de Jesús. Quiero hablar puntualmente y traer este mensaje de parte del corazón de Dios a aquellos que en alguna ocasión, aún después de haber prometido al Señor que le serviríamos con todo el corazón, con todo el alma, en algún momento claudicamos, bajamos los brazos, porque eso nos pasa a todos. Y de pronto volvemos a ese sitio que prometimos nunca jamás volver. Regresamos a ese carácter que creímos o prometimos abandonar. Regresamos a esa frialdad en la oración que pensábamos que era una etapa superada. Volvemos a esos lugares que decimos nunca más. Sin embargo, por alguna razón estamos allí otra vez. El apóstol Pedro en determinada ocasión miró las redes por última vez, diciendo que estaba dispuesto a seguir al que lo haría pescador de hombres. Pero de pronto, cuando se ve traicionando al maestro y sus ojos se encuentran con los ojos del Señor, él vuelve a pescar. Él no vuelve a las redes porque dice, bueno, al fin y al cabo nunca me debía haber ido de acá, sino que vuelve porque es lo único que sabía hacer. Porque piensa que a lo mejor Dios se equivocó al darle tamaña responsabilidad y él no supo aprovecharla y no estuvo a la altura de las circunstancias. Hay de las personas que de pronto decimos, sabe, creo que Dios se equivocó conmigo o yo me equivoqué, y entonces nos encontramos en una posición que creíamos que no íbamos a estar nunca más. Si no nos pasó a nosotros, por lo menos lo hemos visto ocurrir en decenas de personas que debieran estar hoy subiendo de nivel y sin embargo regresan a ese sitio que parece que no debían haber vuelto, pero ahí están otra vez. Nos encontramos con gente que dejó la droga y vuelve otra vez al flagelo otra vez de la droga. Gente que dejó, la vida disipada, sexual, y vuelve otra vez a disiparse sexualmente. Gente que dejó la pornografía y regresa, aún después de haber prometido, nunca más lo voy a hacer. Pero por alguna razón vuelve a ese sitio y dice, Señor, no sé qué pudo haber fallado para que siempre esté en un camino regresivo y no pueda acceder a otros niveles de unción, a otras cosas que ya debería estar accediendo. No hablemos, insisto, solo de pecados, de lo que recurrentemente se nos viene a la mente como debilidades. También dejamos de orar o reducimos nuestro tiempo de oración y ahora lo compartimos con horas de televisión, con una novela que no nos queremos perder, con horas de distracción. Lo que antes era un tiempo para dedicarle al Señor, ahora es un tiempo para dormir. Y no sabemos cómo llegamos a ese momento donde tenemos menos relación con Dios que antes, donde buscamos al Señor con menos intensidad, nos hacemos más amplios mentalmente y aquellas cosas que antes nos producían repulsión a nuestra vida espiritual, hoy las aceptamos y no las vemos tan malas después de todo. Malas palabras que antes escuchábamos en un programa de televisión y decíamos, wow, qué mal que me hace esto y cambiamos de canal, no por una cuestión legalista, sino porque había como un contristamiento del espíritu. Hoy lo aceptamos y hasta nos sonreímos, diciendo, bueno, la televisión está así. Chistes que antes no escuchábamos y empezamos a acceder o a reírnos, miradas que antes no teníamos, que ahora nos asustan de pensar que algo ha cambiado en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de hablar. De pronto vamos perdiendo la santidad de modo tal que un día nos encontramos postrados ante un becerro de oro y no sabemos cómo llegamos hasta ahí. Yo siempre digo recurrentemente y repito que no caemos en pecado, uno va entrando en pecado, va entrando en un camino sinuoso que lo lleva a un lugar que uno nunca quiso estar. Y quiero dedicar este mensaje a aquellos que claudicaron, que bajaron los brazos. No estoy hablándole, a ver si me explico bien, no estoy diciendo este mensaje va para esos carnales que hoy están aquí o esos mundanos que están, no, estoy hablándole a ungidos de Dios. Estoy hablándole a gente espiritual como lo son ustedes y como creo que lo soy. A esta gente ungida que por alguna razón tropieza en el camino. Porque a veces nosotros somos pragmáticos o dogmáticos, decimos, bueno, está el ungido y el carnaza común. No, estoy hablándole a ungidos que por alguna razón flaquean en el camino. Elías desafía a los Baales, a los profetas de Baal, y de pronto luego se mete en una cueva con ganas de morir. Los hombres y mujeres de Dios también se deprimen. También tienen momentos en que son... que un día parece que estamos allá en la cima más alta y al otro día estamos ciclotímicamente por allá abajo y no entendemos cómo un hombre de Dios puede ser bipolar y cambiar así de carácter. Sí, cambiamos. De pronto en un día nos sentimos que
podríamos desafiar a 1000 demonios y al otro día apenas si enfrentamos la suegra. Lo peor es cuando de pronto nos transformamos en cristianos nominales. Tenemos nombres de cristianos, pero ya no tenemos esa vida que teníamos antes. Y a ellos, a esta gente, y les hablo no desde el altar de un hombre que nunca se ha equivocado, sino de haber pasado decenas de veces por esas estaciones de la vida, de los tropiezos, donde uno se deprime, donde uno se siente que no es querido, donde uno se duele por las críticas. Y desde ese sitial quiero transmitirles este mensaje de parte del corazón del Señor. Conocí un ministerio muy popular, de un hombre que a pesar de que sanaba gente, de que Dios se manifestaba a través de él, que los paralíticos caminaban, ciegos veían, sordos oían, vidas eran transformadas. Un hombre que bien pudo haber llenado los estadios hasta el fin de sus días, apenas terminó con lo que cualquiera que veía de afuera era un fracaso, con una iglesita de no más de 100 personas. Obviamente estoy hablando del Señor Jesucristo. Un hombre que predicaba a miles de personas, que se agolpaban, que encima no solo se agolpaban para oírlo, sino que también los alimentaba, multiplicaba los peces, los panes para que todos pudieran aún saciar su hambre, no solo el hambre espiritual, sino su hambre física. Y sin embargo la Biblia narra que cuando el Señor asciende a los cielos con poder, transformado en gloria, hecho Dios otra vez con su deidad absoluta, de pronto solo 120 esperan la llenura del Pentecostés. Fracaso total para cualquier organización promedio de la actualidad. Un hombre que tiene 3 años con un ministerio increíble de resucitar muertos, mínimamente tendría que haber 5 estadios River esperando el Pentecostés, no 120. Y mi pregunta es, ¿por qué siendo tan exitoso, apenas 120 esperan la promesa del Señor? Y eso no fue porque el Señor dijo, solo irá para unos elegidos. Esto es para solo unos pocos. Estaba abierto para el que quisiera. El Señor nunca hubiese sido tan injusto, parcial, arbitrario para decir, esta llenura del Espíritu va a ser para unos 120 selectos, premium. Sino que todos estaban invitados. Pero por alguna razón las filas flaqueaban cada vez que el Señor subía los requisitos de admisión. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo e usáramos nuestra hereje imaginación y yo fuera el seminarista o profesor del instituto bíblico donde estudia Jesús, le daría algunos consejos de cómo debiera predicar. Le diría, acuérdense que dije esta hereje imaginación, antes que me arrojen piedras y quieran rasgarse la vestidura y tirarse silicio. Escuchen. Me vino diciendo, oh, Señor Jesús. Pero yo estoy diciendo que si yo, como evangelista carismático, que me gusta las multitudes y la gente y los shows multimedia, yo le daría una serie de consejos al Señor. Le diría que cuando tiene una multitud de 5,000, no hable de requisitos, no hable de lo que hay que dejar para ingresar a estas filas. Yo le diría que hable de victoria, victoria, victoria. Yo le enseñaría algunas frases tales como que haga repetir mucho a la gente. Dígale que está a su lado, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Y que cuando viera que el ánimo decaiga, que le diga otra frase de esas poderosas, tales como tu suegra se irá de casa, el Señor viene pronto, tendrás un 0 kilómetro, no sé, algo que la gente pueda palpar. A mi humilde criterio del Señor le faltaría un poco de don de gente. Le faltaría un poco de carisma para atrapar a la gente. Por eso es que apenas 120 esperaban en Pentecostés. O a lo mejor, claro, a lo mejor nunca podríamos enseñarle nada. A lo mejor el Señor tenía mucho más en claro que cualquier seminarista o evangelista carismático lo que significa estar y pertenecer al reino. Nada más que nosotros, a través de los años, hemos bajado los requisitos de admisión para que la gente no se sienta tan ofendida, para que la gente entienda de que esto es abierto para todos, y lo es, pero con algunos requisitos especiales. Porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero nosotros a veces lo que hacemos es tratar de que las leyes no suenen tan a leyes, que algunos mandamientos suenen más a sugerencias. Entonces decimos, bueno, aplicamos lo que nos gustaría que Dios dijese, pero que Dios no está diciendo. Y uno de los sermones menos carismáticos que alguna vez el Señor predicó, uno que creo que crisparía los nervios de cualquier evangelista y cualquiera que más o menos domina la homilética diría, no, acá le faltan algunas cosas, no tiene los patitos en fila Jesús cuando habló esto, porque no puede hablar así.
está en la Biblia, y el Señor predicándole a las multitudes, debiendo ser más carismático, debiendo decir, hoy va a haber milagros y sanidades a granel, de pronto les habla a las multitudes y les dice, esto no es para cualquiera. Servirme no es para cualquiera. Aún sabiendo de que estaba haciendo un espantavotos, como dicen los políticos, piantavotos. Aún sabiendo que tenía 5.000 o 6.000 y que después de ese mensaje, y encima lo estaban grabando en CD, cuando se vendieran los CD, iban a quedar 300, 200, hasta que al final quedaron nada más que 120. Y estoy seguro que cualquier denominación de la época hubiese dicho es un fracaso. Y es por eso que muchos claudicaron y muchos bajaron los brazos. Y retomo al principio, por eso muchos, debiendo tener una vida de oración, aflojaron por la mitad. Porque a lo mejor no escucharon bien lo que el Señor predicó aquella tarde y nadie olvidó. Está en el libro de San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 25. San Lucas, capítulo 14 y el versículo 25. Este sermón no aparece con título, pero bien se podría llamar el piantavotos, o el día en que el Señor puso los puntos. Porque el Señor no les dijo, si vienen a Pentecostés a esperar la promesa, les pagamos el choripán y los micros y les damos globos para inflar. No. El Señor, en la antítesis de cualquier político actual, el versículo 25 del capítulo 14 dice, grandes multitudes, no iban 3 o 4 loquitos, no es que esta fue la reunión de obreros. Porque a lo mejor decimos, no, se lo habló a gente más madura. No, así la tiró, que se vaya el que se vaya. Y estoy seguro que estaba Pedro diciendo, trajimos un nuevo, hoy trajimos un nuevo. Y ese dijo, ¿y? No, justo hoy vino un empresario, a ver si vamos, Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, es sin introducción, no dijo, ahí cantamos unos coritos a ver si... No, así nomás. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, acá ya se habían ido la mitad. E hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hay una versión que dice, no puede seguirme. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser su discípulo. A esta altura corrió Tomás y dijo, que afloje, sí, que afloje. Porque se entró a ir la mitad de la mitad. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar o acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y siguió el Señor con unos 5 o 6 que siguieron. Cuando uno lo lee detenidamente y presta atención a que grandes multitudes iban con él cuando dijo esto, aquí es cuando uno podría decir, yo le hubiese dado otro consejo, que empiece a hacer milagros, que atrape las multitudes, pero esto es realmente confrontar a la gente con cosas que no quería oír. Cuando el Señor dice el que no aborrece a su padre, madre, hijos, hermanas, no está diciendo que hay que odiar a nuestros familiares para poder seguirlo a él. En realidad, en el original está usando un término comparativo, está diciendo que el que tiene en su cronograma, o en su organigrama, mejor dicho, privado, alguna persona que compite con el amor que yo tengo para con Dios, no puede seguirme. No está, uno dice, bueno, a mi suegra ya la aborrezco, ya como que tengo algo. El Señor no dice eso, está diciendo que compite con el amor a Dios. A mí me gustaría bajar los requisitos de admisión. Sin embargo, el Señor los sube y nos pregunta, ¿hay algo o hay alguien que compite con tu amor a Dios? Si hay algo o alguien que se interpone en tu relación y tu amor con Dios, entonces no puedes ser mi discípulo. No dice, no podrás acceder al liderazgo o no podrás ser pastor. Bueno, te vas a congregar, pero no vas a subir a la plataforma. A lo mejor no te dejan subir al coro. No puede ser mi discípulo.
No puede seguirme aquel que tiene algo que compite con el amor que debiera tenerme a mí. Y mi pregunta que siempre me hago cuando voy en intimidad a la presencia del Señor es si acaso no hay algo que se me metió en el medio, porque eso es algo muy delicado, no es así como, bueno, sí, Dios sabe que quiero a alguien más que a Él. Porque cualquier persona dirá, no, para mí lo primero es Dios. Pero la línea es tan delgada que a veces entre Dios y nosotros se nos mete, por ejemplo, el ministerio. Se nos mete nuestro amor por cuidar lo que creímos que conseguimos, nuestra reputación, el que dirán de nosotros. A veces entre Dios y nosotros se nos mete nuestros familiares, una novia, un novio. Te juro que me mato, si me dejan, te juro que no voy más a la iglesia. Nuestros hijos. Algo o alguien que de pronto sin querer nos roba el corazón. Y esto no significa necesariamente que no podamos amar, que no tengamos una familia constituida o que no nos podamos enamorar o que nuestros sentimientos más íntimos acaso no merezcan ser correspondidos, sino que está diciendo claramente que tenemos a diario, periódicamente. Porque yo no creo, hablando en serio, que si lo seguían 5.000 termina de predicar y ahora quedan 200. Yo creo que esta gente a diario empezó a preguntarse y a escuchar el CD que se había grabado aquella tarde cuando el Señor decía, si no aborrecen, si no dejan de lado, todos los que tienen a su alrededor no podrán seguirme. Hay una historia que a mí me cautivó cuando yo era más chico, que decía, cuando era chiquito, que era la de un japonés llamado Chiune Sugihara. Si es un japonés tiene que tener un nombre así. Si yo le digo Antonio Mendía, no es japonés. Pero Chiune Sugihara tenía un sueño desde muy chico, un muchacho muy inteligente, tenía el sueño de ser embajador de su país, de Japón, en Moscú, cuando todavía, por supuesto, estaba el comunismo en pleno auge. Él quería ser embajador de su país, de Japón, en Moscú, su sueño de toda la vida. Vieron que normalmente cuando los muchachos o las chicas se transforman en adolescentes, algunos ya saben lo que quieren hacer de la vida, otros tienen 37 y todavía están viendo qué hacen después de la primaria. Pero por lo general, hay muchos que dicen, yo quiero ser esto en la vida. Y ya hay chiquitos que ya pintan para arquitecto, y el otro pintan para ingeniero, y el otro para nada, pero para algo pintan. Hay otros que pintan. Entonces este no. La historia dice, porque está en varios libros de historia, Chiune Sugihara está en varios libros biográficos, donde él a los 14, 15 años había trazado sus planes de estudio y sabía lo que quería ser embajador. Y a los 19 años de edad, hablaba y escribía 7 idiomas a la perfección, a los 19 años de edad. Claro que todavía era muy joven para ser embajador de su país, pero sí llegó a integrar un cuerpo diplomático, el cuerpo diplomático japonés en Lituania. Estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1940 un grupo de judíos polacos, mejor dicho, unos representantes, creo que eran 3 o 4 judíos polacos en nombre de muchas familias judías, se acerca a Lituania, al sitio donde estaba Chiune, y logran hablar con él y le dicen que estaban escapando del régimen de Hitler y que querían tener opción a vida y que sabían estos judíos que Chiune, entre otros, podía hacer visas para darles ellos el derecho a escapar de Polonia. Así que dijeron, necesitamos que por favor nos hagan las visas, sé que ustedes pueden salvarnos. Ahora Chiune, que era un hombre sensible, un muchacho sensible, dijo por supuesto y se comunicó con Japón. Lo que él desconocía en su juventud era que Japón era aliado de Alemania y por consecuencia estaban de acuerdo con el régimen de Hitler. Así que obviamente le negaron las visas para los judíos polacos. Chiune, flamantemente recién casado, oró al Señor porque era un cristiano desde su nacimiento y empezó a tener una crisis. Porque si él desobedecía a Japón y empezaba a hacer las visas para los judíos polacos, obviamente sus sueños de ser embajador en Moscú se despedazaban al instante. Pero a la vez tenía a estos judíos que le decían, usted puede darnos las visas. Para cuando lo descubran, va a ser demasiado tarde porque nosotros ya nos habremos ido del país y tendremos, claro, opción a vivir. Después de estar así durante varios días entre decidir si exponer sus sueños o sacrificarlos por unos judíos desconocidos, o decirle a los judíos, no puedo ayudarle y tampoco hubiese sido absoluta culpa de él, pero orando decidió que finalmente le haría las visas. Estuvo durante 29 días escribiendo visas a mano, como se hacían en aquel tiempo, a tal punto que su esposa, dicen los libros biográficos, tenía que darle masajes en la mano porque se le acalambraban, pero él seguía porque sabía que cada visa, como una suerte de Cylinder de la película de Spielberg, cada visa era la opción a vida a un judío polaco más. Hizo 10.000 visas
Y cuando lo descubren, cuando se dan cuenta a los 20 y tantos días, él sabe que tiene que escapar porque ahora también su vida tiene precio. Y Tune se toma un avión, iba a decir, un tren a Berlín. Y en cada estación que iba parando el tren, se había pasado el dato y estaban un montón de familias judío-polacas esperando que él por la ventanilla les diera las visas a cada uno. Y así fue durante cada estación hasta llegar a Berlín. En la última estación se acercó un judío y le dijo: Tune, la historia te ha de recordar y nunca te hemos de olvidar. El pueblo judío te está eternamente agradecido. El libro biográfico que escribe la esposa de Sugihara dice que Tune terminó en la pobreza absoluta. Obviamente nunca pudo terminar su carrera política ni todo lo que se preparó. Y terminó vendiendo, ahí dice el libro, ampolletas, como si, aspirinas, en 7 idiomas. Porque claro, nunca llegó a cumplir su sueño. Le preguntan a la viuda si acaso vio morir triste a su esposo. Y ella responde, para sorpresa de los que relatan la biografía de este hombre, que nunca él se puso triste. Porque dice, él recién empezó a ser verdaderamente feliz cuando se dio cuenta y descubrió el propósito por el cual había nacido. Y él cada vez que se levantaba a la mañana, aunque no se levantaba en la embajada de Moscú como había soñado, sabía que el sueño de Dios había sido superior al sueño terrenal que él había tenido. Ahora, no nos detengamos solamente en la heroica decisión de Tune. Mi pregunta es, ¿cuál fue el momento más difícil de Sugihara? ¿Hacer las visas? No. Porque si a un tipo hay que hacerle masajes en la mano para que siga haciendo visas, es porque está determinado a hacer lo que va a hacer. ¿Cuál fue el momento difícil? ¿Cuando terminó de hacerlas? No. Creo que suspiró aliviado, dijo, terminé. Creo que la esposa dice, te olvidaste de uno, me fui, dijo, ya está, 10.000 hizo. ¿Cuál fue el momento difícil? Cuando después se dio cuenta de lo que había perdido, no. Su esposa dice que él vivió más feliz de lo que fue antes, al descubrir su sueño y su propósito. El momento más difícil de Tune fue decidir qué era lo que tenía que hacer. Cuando tomó la decisión, ya no hubo momentos difíciles para él. ¿Cuál fue el peor momento del Señor en el camino al Calvario? ¿La cruz? No. ¿El momento en que la laceraban o abrían su costado o lo escupían? No, porque ya sabía que estaba en el plan perfecto de Dios. Fue el huerto de Getsemaní su momento más difícil. Cuando tenía ganas de orar a su padre, de que pasara esa copa de largo. Ese es el momento que tenemos que identificar a diario en nuestra vida. Todos, sin excepción, hemos de pasar por un huerto de Getsemaní. El momento donde podemos decidir a no hacerlo. El momento en que Dios dice, si el que quiere seguirme, ordene sus prioridades. A partir de allí comienza una lucha interna de cuáles son mis prioridades. Y esas prioridades pueden ser las horas que paso en internet, las horas frente al televisor, las horas que no dedico a orar porque las dedico a otra cosa. Cosas que a lo mejor tengo que hacer que no me gustan, porque nosotros por ahí hemos escuchado que servir a Dios es lindo para todo el mundo y no siempre servir a Dios es lindo. Hay que pagar precios y entre esos precios tendremos a veces que hacer cosas que no nos gusta hacer, que no nos sentimos peces en el agua. A lo mejor nos causa horrores hablar en público y Dios nos manda a predicar. A lo mejor nos encanta la Argentina y Dios nos manda al Congo ibérico de la lontanansica. A lo mejor nos gusta viajar y Dios dice, no vas a viajar. Y entonces lo que se interponía para con Dios era nuestro gusto, nuestro deseo. Y es eso lo que el Señor dice. El que no aborrece padre, madre, hijos, hermanas, no estaba hablando de que Dios tenía un problema que el Señor tenía un problema con nuestra familia. El Señor era un defensor a ultranza de la familia. Lo que estaba diciendo es, si yo estoy diciendo que el que tiene padre, madre, hermano, hija, hijo, que se interpongan conmigo, no es digno de seguirme, de ahí para abajo, imagínense lo que quiera. Nada, ni nadie puede interferir. Porque como Tune Sugihara, algún día quizás tengamos que sacrificar nuestros sueños por un sueño que es mayor que el nuestro y que a lo mejor no nos deja bien parados. En su momento el Señor le dice a Pedro, quiero que me sigas, y Pedro le dice, mira, con esa pesca yo paso todo el invierno. Mi señora, ¿qué le digo ahora? Y los pescados, no, pero encontré un tipo, una onda, ¿qué le digo? ¿Me pongas en lugar de Pedro? Pedro no sabía que se estaba escribiendo la Biblia. Y Pedro acaba de pescar y el Señor le dice, deja todo y sígueme. ¿Qué le digo a mi señora en casa? Es como si nuestra esposa nos manda al mercado y salimos con 300 pesos a hacer la gran compra, 500 pesos, y venimos con la mano vacía. ¿Y? No, pero se lo dio un vago repolenta, estaba ahí. No hay manera de que... Y encima cuando Pedro pide garantías,
Y le dice, ¿qué voy a tener? Y el Señor le dice, yo te aseguro que si me sigues vas a tener todo, 100 veces más, en la gloria venidera. Más allá del sol. Yo tengo un lugar, bello hogar, más allá del sol. De este lado del sol, nada para Pedro. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos cantábamos eso, más allá del sol, pero cantábamos con bronca, porque era todo más allá del sol. De este lado éramos unos miserables. Era todo más allá del sol. Digo, su Sugihara, de este lado del sol, ¿qué tuvo? Nada. Porque es un tipo preparado. Porque una cosa cuando y Dios agarró un inútil, que gracias a Dios si no fuera por el Señor yo no sería nada. Y una persona que sí sería algo, aún sin el Señor, porque es un hombre preparado. No estoy hablando, no estoy haciendo un juicio de valores a dónde va su alma. Estoy hablando de una persona preparada, capaz, donde Dios le dice, quiero que dejes todo y tomes otro rumbo. Es duro. El Señor dice, no quiero que nada se interponga entre el amor que debes tenerme a mí. Nada, ni nadie. Por eso de pronto vemos parejas de novios que cuando se arreglan para salir, de pronto ya flaquean en la fe, ya a veces no son los mismos. Y no pasa porque necesariamente el noviazgo enfría, sino porque a lo mejor se exacerba el poquito tiempo que le dedicaban a Dios, que ahora es nulo, y entonces algo se interpuso en su relación con Dios. Por eso, apenas 120 esperaban el Pentecostés, cuando debieron esperar miles y miles. ¿Cuál es nuestro Getsemaní? El momento en que Dios nos ha de preguntar, ¿qué tal si te pido eso que tanto amas? ¿Me lo darías? ¿Qué tal si te pido aquello que tanto quieres con el corazón? Si te lo pido, pero de verdad. No. Sí, yo lo pondría en el altar. No que lo pondría esperando que a último momento pegue el grito el ángel. Lo pondría para que desaparezca, para que se queme. ¿Lo darías? A diario nos ponemos con mi esposa con mucho dolor y nos damos cuenta de que hay cosas que a veces se siguen interponiendo. Cuando uno es más jovencito, es más mercenario en la vida. Digo, no tiene nada para perder. Entonces yo me acuerdo que yo tenía 23 años, Dios me decía, ve y párate arriba en la punta del obelisco y grítale al presidente. Yo subía. Hoy ya voy para los 40, entonces como que pido 8, 9, 14 reconfirmaciones de parte de Dios. Y me fijo si no voy a quedar en ridículo y si a lo mejor no estoy tirando por la borda tantos años de servir a Dios. Y el Señor me dice, ¿acaso no estás poniendo tu ministerio o lo que crees que has logrado con tu propio esfuerzo por encima de la devoción que debes tener? ¿Acaso has sacrificado lo importante en el altar de lo urgente? Por eso creo que de todos los mensajes que el Señor predicó, inclusive por encima del de las bienaventuranzas, es uno de los principales, porque es el día que muchos curiosos e impulsados dejaron de seguir al Señor y solo quedaron los llamados. Porque es el día en que muchos que iban porque pasé, vi luz y subí, dejaron de venir y solo quedaron aquellos que sabían que era pagar un precio. Noten que el Señor no le dijo, el que no ora 20 horas al día. El que no ayuna 40 días y 40 noches como si ya viera la base ya. No necesariamente, no habló de ayuno, no habló de oración. Habló simplemente, me tienes en primer lugar. Es todo lo que quiero saber. ¿Me tienes en primer lugar de verdad? ¿Soy tu primer pensamiento por las mañanas? ¿Soy tu último pensamiento por las noches? ¿Soy lo que piensas aún cuando estás de vacaciones? ¿Estás enamorado de mí como el primer día? Y por favor, no se le ocurran decirle al Señor, bueno, es que el primer amor ya pasó. Díganlenselo a su esposa a ver si le cae bien. O a sus maridos. Nuestras esposas o maridos desean que los amemos como el primer día. Y el amor es como una plantita que se riega a diario. Y los varones que cuando ya tenemos la mercadería en casa, dejamos de ser románticos. Nos olvidamos de detalles. Compramos flores y decimos, hoy me acordé, te traje las flores, que apenas alguien nos encajó en un semáforo así. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué, maestro? Por el Día de la Madre hoy. Dame una. ¿Me trajiste flores? No, me voy a olvidar. Soy bruto, pero no para tanto. Soy frío, pero todo el día pensando hoy. ¿Las fuiste a comprar vos? Sí, señor. ¿En dónde? Cabildo y juramento. Y las mujeres pretenden que sigamos enamorados como el primer día y pretendemos que ellas sigan enamoradas de nosotros como el primer día. Y Dios dice, yo pretendo exactamente lo mismo. Esto es una cuestión de amor. Cuando ya parecía que las filas iban flaqueando más,
el Señor vuelve a subir los requisitos de admisión y les dice, y recuerden, todo aquel que me siga debe ser un cargador de cruces. Deben cargar su cruz. Hay frases que a lo mejor heredamos del catolicismo y decimos, ay, yo tengo una cruz. Mi mamá decía, pues somos 4 hermanos, decía, ay, me tocaron estos 4 cruces. Decí que no éramos 3 y no me sentía un paquete de salchicha. Por las 3 cruces, digo. Pero decía, ay, yo tengo una cruz. Otro dice, me casé con mi cruz. Otro dice, ay, no sabes la cruz que tengo en casa. Y eso es algo que heredamos del catolicismo. Es la cruz que me tocó. Como que Dios dice, a ver, a la cruz, vamos, y vamos. Y te cae una cruz. Ahora, si eso fuese así en la vida, el Señor hubiese dicho, cada uno soporte la cruz que le tocó. No hubiese dicho, aquel que quiera seguirme, no solo debe tenerme en primer lugar, sino tome su cruz y sígame. Tome su cruz, es voluntaria. Es más, si alguien estaba allí y preguntaba, ¿y dónde encontramos la cruz? No sé, buscala, tiene que estar la tuya en alguna parte. Busca una que te guste, agárrala. Porque no es algo que te encaja a Dios. Tome su cruz. Somos cargadores voluntarios de la cruz. ¿Y qué es la cruz? Hacer cosas que a lo mejor no nos gustan. Pasar por ese Getsemaní donde tenemos que todos los días decidir si cumplimos con nuestra voluntad o con la voluntad de Dios. Que no es fácil. Porque no todo es lindo, no todo es agradable. A mí nunca me cerró el viajar demasiado y viajo mucho. Pero no me gusta y no hay tanto glamour en viajar. Esto lo saben los que viajan por servir al Señor. Digo, a lo mejor cuando uno viaja de placer es otra cosa, pero por servir al Señor no hay tanto glamour como se ve de afuera. Cuando uno dice, yo quiero que Dios me dé las naciones. A las naciones hay que ir. Las naciones no vienen a domicilio, hay que ir. Y cuando uno tiene que ir, son horas eternas en los aeropuertos, comiendo comidas que a uno no le gusta, durmiendo en camas que a uno no le gusta dormir, en sitios, así sea un hotel de 5 estrellas o un hotel sin estrellas o donde sea, lejos de los hijos, lejos de los afectos, lejos de los amores. Cuando a nosotros nos toca irnos a un viaje, me toca irnos, siempre me despido de la misma manera de mi esposa, le digo, ¿y si suspendo? Y mi esposa me dice, no, porque vos sabés que tenés que ir, Dios te mandó. Sí, yo sé. Pero yo digo, ¿y si voy al aeropuerto y los piqueteros no dejan llegar? Y siempre tengo la esperanza, aunque después cuando estoy parado en un país predicando, siento que ese es el lugar que Dios quería que yo esté. Pero siempre tengo la esperanza que se suspenda el vuelo, que esté por llegar y que pegue la vuelta al avión, no sé, por mal tiempo. No sé, que se caigan los Andes y claro, mi amor, estoy acá en el hielo. Si antes de empezar a comerme a la gente, prefiero volverme a casa. No sé. Cualquier cosa. A ustedes me dirán, pero no es lindo viajar 1 vez, 2 veces. Cuando uno se pierde aniversarios de bodas y se pierde cumpleaños de los chicos y graduaciones y el día que el nene actuó de granadero y el día que el otro que cumplió 15 y cuando cumplió 14 y cuando salió, uno empieza a sentir de que a lo mejor esta cruz no era tan linda como se veía de afuera. Como cuando yo veía a los evangelistas, decía, estuve predicando en la Rusia, hermano, y yo decía, qué lindo conocer Rusia, y después a lo mejor no es tan lindo. Ahora, lo que hace adrenalínico servir a Dios es que cuando yo voy con todas mis quejas a Dios, digo, Señor, extraño a mi familia. Dios nunca me dice, aguante, mijo, aguante. Jamás. El Señor con una voz dulce, suave, como lo es un gentil caballero, una dulce paloma. El Espíritu me dice, deja la cruz si no la quieres. Es opcional. No estás obligado a llevarla. Y cuando murmuran y cuando hablan mal de ti, los que parece de afuera que nos gusta exponernos y que nos gusta, porque uno relaciona mucho cualquier predicador o cualquier músico o cualquier cantante o cualquiera que está en el coro con su ego. Dice, bueno, a él le gusta estar ahí, que todos lo miren. Pero no es así. Uno tiene sentimientos encontrados con eso. A veces uno se encuentra con que no quiere estar tan expuesto. Y porque uno sabe que cuando se expone, la gente opina. Yo he visto a predicadores y digo, mira el traje que se puso, porque no se trajo corbata un domingo. Y mira lo que se puso. Y porque uno es así, no porque está criticando mal. Y lo que dijo y en qué se equivocó. Y yo hubiese predicado esto porque uno se expone. Entonces uno tiene como a veces ese sentimiento encontrado de que uno quiere servir a Dios, pero que no lo critiquen. Y eso es como decir, yo quiero ser médico, pero no me gusta ver sangre. Si uno va a servir a Dios, te van a criticar.
Aunque estés resucitando muerto, van a decir, no, pero mira cómo resucitan los muertos. Así no se resucitan, aunque nunca haya resucitado nadie. Eso es parte de la... Porque somos así. Porque criticamos aquello que no estamos haciendo. Criticamos para bien, constructiva, destructivamente, por deporte. Criticamos. Y entonces uno a veces se encuentra ante esas críticas y uno tiene ganas de claudicar y bajar los brazos. Hay un periodista que sacó un libro hace poco, donde ahí me puso en un capítulo con otros pastores, entre ellos estaba el pastor Claudio, donde nos ponía como estrellas del Evangelio, un periodista secular, ¿no? Que hizo una investigación y todo eso. Y entonces cuando llega el capítulo, el momento donde habla de mí, yo lo leía, me acuerdo en las vacaciones, yo estaba de vacaciones, leía y me enfermaba. Porque yo quería ir a agarrar a cada lector del libro y explicarle que no era así. Que yo no dije eso, que él puso que dice que yo dije. Yo quería pararme ahí, aunque no me conocía. A ver, ¿quién leyó el libro? Porque no es así. Y mi esposa me decía, si elegiste servir a Dios, van a hablar, van a levantar falso testimonio. Bienaventurado cuando hablen de ti mintiendo. Bienaventurado. Uno, ¿qué anda bienaventurado? Estoy bienaventurado. ¿Qué? Yo pensé, oh, qué lindo, voy a ser un bienaventurado. ¿Qué es ser un bienaventurado? Bienaventurado significa, aunque te va a doler, aunque te va a costar, aguantátela porque agarraste solo la cruz. Nadie te la puso ahí. Y el Señor dijo, quien me quiera seguir debe ser un cargador de cruces. Y tu momento más difícil va a ser el Getsemaní, cuando tengas que decir si la tomas o no la tomas. A diario el Señor te preguntará si quieres tomar esta cruz. Porque no es una cruz que tomaste el día que aceptaste al Señor, o que levantaste la mano para aceptar un ministerio y esa cruz te quedó ahí pegada con la gotita. Es una cruz que a diario la bajamos, nos tiramos en el Señor, decimos, Señor, no aguanto más. Y el día siguiente Dios dice, vamos, otra vez, carga la cruz, cárgala conmigo. Señor, es que estoy harto. Bueno, puedes dejarlo un ratito. Ahora sí, cárgala, vamos. Oh, y sigue. Es así. No hay respiros. Esto no es para cualquiera. Esto es para gente que carga cruces y que aunque a veces piensa, ¿por qué no me dedico a otra cosa? Quizás me equivoqué, como todos hemos pensado en alguna ocasión. A veces voy ante el Señor y le digo, Señor, yo no estoy preparado para esto. Y el Señor no me dice, sí, esa verdad que sí, yo te da una lástima cuando te veía. No me dice eso. Me dice, si no quieres, deja la cruz. Le digo, no, yo quiero tomarlo otra vez, quiero ser tu discípulo. Porque el dejar la cruz, el saber que uno tiene la renuncia ahí a disposición, hace que uno tenga mayor responsabilidad que si el Señor dijera, es tu cruz y te la tienes que aguantar. Mi pregunta es, además de cuál es tu huerto de Getsemaní, ¿cuál es la cruz que te estás negando a cargar? ¿Qué es lo que quieres que Dios, qué es lo que Dios quiere que hagas que todavía no estás haciendo? A lo mejor cargar tu cruz es orar más tiempo del que estás orando. A lo mejor es tomar esa decisión que no has tomado todavía, algo que te duela. No presentaré una ofrenda ante el Señor, dijo el rey David, que no me cueste, que no me duela. El Señor dice, debe ser un cargador de cruz. El Señor no anda buscando por el mundo grandes predicadores ni oradores, sino gente que esté dispuesta a cargar la cruz, la que sea. Y todos, les aseguro, cargamos unas cuantas. La mayoría no nos gustan y son pesadas. Me gusta que me quieran, no que la gente hable mal de mí. Me gusta que la gente me aplaude, no que me critique. Y mi esposa siempre me dice, te equivocaste de oficio entonces. Me gusta que todo vaya bien y que no haya inconvenientes en el camino, pero siempre hay piedras. Me gusta que todos me comprendan y no que me critiquen o que pongan en duda mis motivaciones, pero siempre hay gente poniendo en duda mis motivaciones. Y voy ante el Señor, me quejo y el Señor dice, si no cargas mi cruz, no eres digno de seguirme. Cuando parecía que las filas se seguían flaqueando, el Señor sigue dando un requisito de admisión y dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no deja todo, no puede ser mi discípulo. Tienes que renunciar a todo. Esto no significa, ahora llego, regalo la casa, el auto y vivo del aire, de la pesca. Como decía un humorista por ahí, con el Señor dejé el alcohol, dejé la droga, dejé mi mujer, dejé mis hijos, dejé mi casa. No significa dejar las cosas. Significa renunciar en el corazón. Saber que si mañana mismo tuvieras que dejarlo todo, lo dejarías con todo gusto. Con todo gusto. ¿Qué tan atado estás a un boleto de compra y venta? ¿Qué tan atado estás a una cédula verde del auto? ¿Qué tan atado estás a ese salario fijo que vas a saber que cobras los días 5? ¿Y si no hubiese salario este día 5? Con eso no se juega. ¿Qué tan atado estás a ese aguinaldo que vas a cobrar a mitad de mes? O ese trabajo fijo. Porque si estás atado, el Señor te va a mover la base para saber si realmente eres digno de seguirle.
Cuando no estás atado a nada, el Señor nunca más permite que la base se te mueva y vas a tenerlo todo porque vas a ser una persona confiable para el reino. No es que renunciar a todo significa, tienen que ser todo pobres a partir de ahora y miserables para que el Señor confíe en ustedes. Cuando Dios vea que tu mentalidad es de mayordomo y de decir, yo tengo esto, pero si Dios me lo pide mañana, con todo gusto empiezo de nuevo. Ese día vas a tener a montones en abundancia y nunca jamás te va a faltar porque eres alguien confiable. Cuando alguien es dueño de algo y le entrega a un mayordomo algo y le dice, quiero que me cuides mi casa, y ese hombre se lo cuida como si fuera propia, le va a dar más responsabilidad. Y también quiero que me cuides estos automóviles. Y también quiero que me cuides la empresa. Cada vez va a darte más, porque sabe que nunca te vas a quedar con algo que no te pertenece. Mi pregunta es, ¿qué tan atado estás a lo que tienes? He visto gente que ha dejado de ser su discípulo por un Fiat 600. Me doy cuenta en la manera que lo limpian. Y la vida le cambió, llegó él. Se compró el 125 modelo 62 y el tipo se siente que es Alan Faena, él está allá. Y el Señor dice, yo no tengo problema de que tengas esto y un automóvil 0 kilómetros, que tengas 10 autos, yo no tengo problema con la riqueza. Es el amor al dinero el problema. No tengo problema con el dinero. Yo quiero que seas rico porque cuando más rico, más vas a poder bendecir gente, vas a tener la mente más fresca para servirme. No tengo problema. El problema es que si estás atado a algo, así sea un sueldito básico, un autito, una casita, un título de propiedad, de pronto vas a darte cuenta de que un día no vas a tener nada y lo que es peor, no vas a poder ser su discípulo. Yo provengo de papás, como la gran mayoría, de Europa, europeos o hijos de italianos, algunos son hijos de españoles, hijos de alemanes, de ingleses, de lo que sea, donde acá costaba todo, hagan memoria, costaba todo. No era que me alquilo un departamento de 2 ambientes, costaba todo. Y la casita se levantaba, mi papá trabajaba de carpintero de lunes a viernes y los fines de semana a hacer pastones y a levantar la casita. Casita chiquitita que hasta el día de hoy tienen mis papás, que yo siempre digo, entra un endemoniado, se libera, porque el demonio y la persona, los dos no entran. Chiquitito. Es chiquitita la casa, pero ahí crió 4 hijos mi papá, sin ningún demonio, obviamente. Pero crió 4 hijos ahí. Era la casita de todo eso. Y mi papá, cuando yo empecé a servir al Señor, allá en el 90, 91, él me decía, cuando pueda, hijo, comprate tu casita, tener lo tuyo es lo tuyo. Y como yo no podía comprar, ni apenas me alcanzaba para alquilar, eso sí, yo mientras alquilaba estadios, iba a viajar por el mundo, y mi papá me veía como que yo estaba loco. Me decía, papá, me decía, hijo, vos cuando pueda tener lo tuyo. Porque esto en 2 años te tenés que ir si no te renuevan el alquiler. Y efectivamente, a los 2 años me tenía que ir. No era dueño de clavar un clavito en la pared, porque ustedes lo saben, los que han alquilado, que si se les toca a un dueño que dice ese clavito no estaba. Y uno tiene que dar cuenta por el clavito. Ahora, no es que mi mentalidad era, bueno, no compro nunca, no importa. Mi mentalidad estaba tan enfocado en servir al Señor, que para mí donde viviera era un tema menor. Y como era un tema menor, yo me sentía más rico que mi papá. Mi papá se sentía más rico que yo porque él tenía el título de propiedad, como dicen los italianos, el título de la casa, para la ICA, Estoy construyendo arriba, para la ICA, para los nietos de la ICA, los bisnietos de la ICA, para que vaya todo arriba. Y su seguridad, su ancla estaba en la casa para la ICA. Viene un terremoto, se cayó la ICA, la casa, la todo, lo que sea. Dios dice, yo necesito que centres tu visión para que lo tengas todo. Yo no fui rico cuando me compré mi casa, no fui rico cuando me compré un auto. Ahora soy rico, llegué al auto. Porque siempre anduve en cualquier auto prestado, en un remis, en un taxi, en colectivo, en cualquier cosa, pero siempre llegué. Y yo sabía que era un embajador y un administrador del Señor, que todo lo que pudiera conseguir aquí, nada más eran herramientas para yo cumplir mi misión. El Señor dijo, este es un hombre confiable, puedo darle más. Dios dice, si tú no estás atado a nada, no vas a tener más problema para ver qué impuestos pagar y cuál esperar hasta el 14º vencimiento. No vas a tener más problemas para ver ¿y cómo hago con la cuotita del auto? Tienes que saber que el Señor suplirá todas las cosas. No estoy diciendo, hermanos, sean desprovistos de organización, no planifiquen. No. Digo, no amar eso como que va a ser nuestra salvación. Porque el día que digas, yo conseguí un trabajo en una empresa multinacional, ahora sí, ese día tiene los días contados al momento en el que el Señor te moverá el piso y te dirá, sin mí no eres nada, no lo olvides. Sin mí no eres nada.
toma tu cruz y renuncia a todo lo que posees, a todo. De modo que si tuvieras que dar lo que más amas hoy, ya sea el autito viejo, el 0 kilómetro, la casa, el departamento, lo que sea, lo pudieras dar sin ningún problema, dispuesto a volver a empezar. ¿Cuántos estarían dispuestos a volver a empezar? Por las dudas no contesten a ver si nos quedamos 120. El Señor cuando predicó esto no esperó asientos frente al altar, porque no es fácil. No esperó asientos pasando al frente. En cierta ocasión nos embarcamos en una visión hace unos años atrás, después de que habíamos comprado nuestro autito. Es diferente el auto que uno tiene cuando es soltero con los padres, que es el auto de papá, al primer autito que uno se compra, que a lo mejor es una carcacha que se cae abajo, pero es nuestro. Entonces sentimos cada pedazo, y nos sentimos arriba del auto, nos sentamos arriba del auto diciendo nuestro auto y nos metimos en una visión, en un programa de televisión que hicimos para Costa Rica, y para pagar los pasajes tuvimos que entregar el auto al hombre que nos había dado los pasajes. Así que nos quedamos con todo el dolor, unos como que entra con derecho a orar. Como diciendo, cuando le diga que le di el auto por él. Guarda que se asusta el Señor. Y yo fui al Señor diciendo, Señor Padre, he entregado este auto, Señor, en tu nombre. Y yo contaba el testimonio. Yo entregué el auto por el Señor, por el Señor. Pues si fuera para mí, a lo mejor no, pero por Él. Y vas a ver, no pasa una semana sin que Dios me dé un auto mejor. Tu abuela, a pie, anduve. Meses, y meses, y meses, y meses. Porque, oigan, porque aunque había dado el auto por una causa justa, todavía lo tenía en el corazón. Ya no lo tenía, pero todavía lo tenía en el alma. Y el Señor me decía, hasta que no renuncie. ¿Cómo? Yo le hubiese dicho, ¿cómo que renuncie si lo tuve que regalar? No está más. Pero el Señor dice, todavía tienes que renunciar en el corazón, porque yo todavía esperaba. Entregué uno, Dios me va a dar 10. No. Una persona muy cariñosa, después de verme, que yo iba a las iglesias, esperando que alguien me lleve, me tomaba remises y gastaba fortuna. Entonces me dice, yo te voy a prestar este automóvil. Me prestó un auto maravilloso que yo tuve durante mucho tiempo. Me dijo, no, pero yo ¿cómo me vas a prestar? No, tenelo. Él tenía una concesionaria de autos y un auto, una 4x4 era, además. Así que yo me subí y era como, Señor, aleluya. Y mientras la manejaba, un día, yo recuerdo esta oración y se las voy a compartir abriendo el corazón a un riesgo después que me critiquen, pero ya sé que es parte de mi cruz. Un día estoy manejando y le digo, porque yo me caía la ficha cada vez que me paraba un zorro gris, que me decía, registro, cédula verde. No es suyo esto. No. Pues te lo refregaba así, no es suyo, ¿no? Me lo prestaron. Y a mí me daba bronca, porque por dentro decía, sí, es mío en el nombre de Jesús. Y no era prestado. Entonces un día estoy manejando y le digo al Señor, Señor, ¿cuándo voy a tener mi auto? Porque está bien, yo estoy agradecido, andaba en una camioneta espectacular, pero ¿cuándo voy a tener mi auto? Y el Señor me decía, ¿y cuándo vas a ser mi discípulo? ¿Qué es lo que cambiaba en mí? ¿Tener una cédula verde a mi nombre me hacía sentir más seguro? La pregunta del Señor fue, ¿en qué andas, desgraciado? ¿En dónde estás? ¿A pie? ¿Qué estás en la parada de colectivo haciendo la oración? En una 4x4, desgraciado, me estás orando. Y me está diciendo, ¿dónde tenés mi auto? Dios dice, escuche, lo que quiero decir, que no importa si estás alquilando, estás comprando, tenés techo, agradece a Dios porque te da un techo para estar. Dile, Señor, qué bueno lo que me das. ¿Qué importa de quién sea? Si tienes que despojarte de todo. Pero yo sentía que era más rico mi papá con el Renault Gordini, que era de él, que yo que estaba con un prestado que en cualquier momento me decía, me lo tenés que devolver. Nunca este hombre me dijo, me lo tenés que devolver, hasta que yo se lo devolví porque nos compramos nuestro automóvil. Pero yo durante ese tiempo me sentía como que al no tener algo mío era inseguro. Y Dios me decía, todavía tienes mucho que aprender. El día que no tengas nada, lo tendrás todo. El día que no te sorprendas porque puedo darte todo, ese día vas a tenerlo. Pero Dios dice, ¿qué es lo que compite con tu amor hacia mí? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees? Todo. Renunciar no dice Dios a regalarlo. Dice a renunciar. Que tu corazón no esté involucrado con eso. Que si Dios te dice mañana, deja todo, siémbralo y ve que te mando a otro país. ¿Lo dejarías? Pero el lugar que tengo en la empresa, vas a tener un problema.
Tenía yo 21 años y era el gerente de ventas más joven de una empresa musical que está en la calle de Florida. Era el gerente de ventas más joven porque vendía, porque me iba bien, y en aquel momento ganaba lo que era un dineral ahora. Era uno de los pocos primeros en Argentina que tenía un celular que eran esos ladrillos así. ¿Se acuerdan? Te lo colgabas acá y andabas así. Así era el ladrillo. Yo y Crónica TV lo teníamos. E iba en el 60 diferencial desde mi casa, de San Isidro, y me iba hasta esta empresa musical, y yo oraba para que me sonara el teléfono, porque se daban vuelta toda mi vida, nadie tenía teléfono. Yo salía y decía, ¿sí? ¿Cómo va la empresa? ¡No! Tenía empleados a mi cargo, ganábamos muy bien todos. Y un día el Señor empezó a hablarnos, porque eso no es que estaba mal, estaba bien, pero el Señor empezó a hablarnos dónde estaba enfocado nuestro corazón. Yo había planificado mi vida, yo dije, yo junto mucho dinero, me compro mi casa, me compro un buen auto, después sirvo al Señor. Pero primero me voy a armar. ¿Sabe cómo lo conmovía a Dios? Dijo, oh, qué bien se va a armar. Me desarmó de una patada. A los 6 meses estaba contando monedas para subir al subte sin trabajo, sin saber cómo había llegado hasta ahí. No estoy asustándoles diciendo Dios va a hacer que te echen, porque Dios no hace eso. Lo que digo es, continuamente quien levante las manos, mi error fue, Señor, heme aquí. Si yo no hubiese abierto esta boquita que papá me dio, si yo hubiese hecho perfil bajo, yo quiero ser un gerente, listo, y quiero subir de puesto hasta listo, y a lo mejor sería gerente de la empresa, gerente general, quién sabe qué, o presidente de la empresa, socio, quién sabe lo que sería hoy. Mi problema fui yo mismo, que un domingo dije, Señor, heme aquí, Padre, envíame a las naciones. Agarré el ladrillo, sí, Señor. El presidente de la empresa me dijo, devuelva el celular. Y he aprendido a partir de ahí a no estar aferrado a nada. Absolutamente. Como ustedes, me gusta comer bien, si se puede. Me gusta vivir bien, si se puede. Me gusta vestirme bien, si se puede. Pero si no tuviera ninguna de las 3 cosas, por ejemplo, Dios sabe que esto no es solamente un palabrerío barato, que yo le seguiría de cualquier modo. Que nada de eso afectaría a mi felicidad y que mi servicio a Dios no está relacionado por mi economía, por tener una propia casa o por no tenerla. Dios nunca te ha hecho faltar nada, alquiles o no alquiles, sea tuyo o no sea tuyo. Viajes en un tren colgado así o en tu propio auto. Dios nunca te va a hacer faltar nada. Y Dios sabe en tu tiempo cuándo darte todo para que no te falte nada. Cuando estemos preparados, cuando renuncies a todo lo que posees. Finalmente el Señor dice, hay gente que quiso construir torres y no pudo terminarla. Hay gente que quiso ir a la guerra y no midió cómo era el enemigo. Y conozco gente con torres a medio terminar, torres a medio acabar, que oyen el llamado, pero cuando calculan el precio, no pueden aceptarlo. Gente que escucha mensajes como este y dice, sabes, yo no creo que vaya a poder. Y son torres a medio terminar. Vuelvo al principio del sermón. Esa es la gente que claudica, que baja los brazos. No midieron los costos. Por eso dejamos de orar, nos enfriamos. Por eso volvemos a errores, a pecados que prometimos nunca más volver, porque no medimos los costos. Porque pensamos que esto era, ¡ay, Juna, vamos a servir a Dios, aleluya, aleluya! Y decir 3 palabras juntas y todo victoria, victoria, victoria. Y el Señor dice, debes revisar 3 cosas todos los días de tu vida. Número 1, que yo esté en el primer lugar en tu vida. Número 2, que tomes tu cruz voluntariamente. Y número 3, que renuncies a todo lo que posees. A todo. Si tienes estas 3 cosas, podrás ser mi discípulo de por vida. 3 requisitos hicieron que de 5.000 quedaran 100. 3. No les habló de cantidad de oración, ni cuántas veces debían congregarse, no les habló de cuántas veces debían participar de la cena, ni cuánto tenían que diezmar, solamente 3 cosas que hacían a lo personal. Pónganme en primer lugar, renuncien a todo lo que poseen y carguen su cruz voluntariamente, la que quieran. Por mí está bien, elijan una y carguen su cruz. Y aún así, las filas flaquearon. Solo 3 requisitos de admisión en el sermón menos carismático del Señor sobre la tierra.
El sermón que ningún predicador homilético hubiese predicado, claro, habríamos hablado de victoria y no esto. Quien hoy calculando el precio dice, sabe, es muy alto, me está costando horrores servir a Dios. No calculé el costo. Bueno, calculemos el costo juntos. Garantías no hay. Garantías solo puedo decirte lo que el Señor le dijo en su momento al apóstol, cuando dijo, ¿y qué voy a tener por dejar todo? Y garantías el Señor le dijo algo así como, algo sencillo para quienes lo predican, pero no tan sencillo para el que lo vive. De cierto os digo que cuando el Hijo del Hombre se siente en la gloria, y vosotros me habéis seguido, también se van a sentar. Pero cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, casa, alquileres, empresas, que lo haya dejado en su corazón, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es la única garantía. Pero de este lado del sol hay algo, no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. No hay garantías. El Señor no hizo una aclaración para los que se ofendían. Dijo, calculen el costo y si quieren seguirme, síganme. No espero tampoco asiento frente al altar. No espero a gente que salga disparada levantando la mano diciendo, Señor, yo lo quiero dar todo. Pero si me preguntaran si vale el esfuerzo, si vale la pena, claro que lo vale. Para los más muchachos, los más jóvenes, que de cada vez que agarran la Biblia ven 10 películas. Hay una película que se llama Hombres de Negro, donde tienen que capturar extraterrestres, supuestamente. Pues es una película obviamente de ficción. Y entonces, cuando se los recluta, se les dicen, ustedes son los que persiguen alienígenas. Y tienen que ver lo que los mortales no ven. Así que este traje negro será el último que usarás. A partir de ahora no tendrás identidad, nadie te va a conocer, no tienes contactos telefónicos, no tienes familia, no tienes nadie quien te quiera, no debes tener hogar. El traje negro será el último que te vas a poner. No eres nadie, eres un NN, un invisible, la gente no te debe ver, no tienes que hacerte notar, nadie tiene que saber que tú estás allí. Y el muchacho que de pronto recibe todos estos requisitos de admisión le pregunta a quien ya está involucrado en los Hombres de Negro y le dice, ¿vale la pena? Claro que lo vale. Es apenas una película de ficción. Ahora permítanme que les lleve el ejemplo a lo espiritual. Ustedes, como yo, hemos decidido servir a Dios. Se pondrán la última ropa que se pondrán en la vida, vestiduras blancas que lo harán puros. A partir de ahora han de seguir al Rey de Reyes. Quizá no cumplan sus propios sueños, como Chiune Sugihara tengan que vivir un Getsemaní a diario. Quizá deban renunciar a sueños personales. Quizá nadie los note. Quizá algunos deban servir a Dios desde el anonimato y nunca jamás estén en un escenario o en un estadio frente a las multitudes. Algunos de ustedes quizás nunca serán notados en esta tierra, serán invisibles para la gente común, pero visibles para Dios. A partir de ahora deben renunciar a todo lo que los ata al pasado. Familiares, parejas, sentimientos, casas, dinero. No digo que lo tienen que dejar, solo que tienen que renunciar en su corazón. Si alguno está dudando en los costos de este servicio increíble, solo pregúntenme lo que también le preguntaron al hombre de negro. ¿Vale la pena? Claro que lo vale. Si volviera atrás 20 años, volvería a tomar la misma decisión exactamente. Esto no es para cualquiera, pero los que quieran enrolarse en este escuadrón SWAT de emergencia en combate contra las filas invasoras.